Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a hablar de un festival que tiene mucho de literatura, de cine, de podcast, tiene cine, de periodismo, de salud, periodismo, de turismo, hay clases magistrales, hay paneles, hay cátedras magistrales, de todo en un sitio muy chévere, muy agradable, que es el Gimnasio Moderno, aunque tiene satélites en las bibliotecas El Tintal, El Tunal, Virgilio Barco, la Julio Mario Santo Domingo, que nos queda cerca, y con personajes de talla internacional iberoamericana, porque viene gente de España, de Argentina, de Guatemala, de muchas partes. Es el Festival Gabo que este año realiza su versión 11, la 11ª versión del Festival Gabo, que desde el año pasado se hace en Bogotá. Esta es la segunda en Bogotá, las otras 9 fueron en Medellín. Pues en Medellín razonablemente porque lo hacen con el patrocinio del Bancolombia y Sura, que son sede en Medellín, aunque tiene muchos otros sponsors, muchos patrocinadores, porque es un evento de gran calidad, de personajes, hay una gran logística, hay un buen diseño, hay una organización, yo diría, casi perfecta. Hay algunas fallas, indudablemente se pasan detalles como que a veces anuncian un evento pero no le ponen el lugar. Entonces tiene uno que averiguar, insistir, pero toda la gente que está allá conoce el evento en su generalidad y hay asesoría, orientación permanente para indicar el sitio. Cuando ya conoce el gimnasio, pues le queda fácil identificar que el evento es en la biblioteca, sabe dónde queda, en el auditorio principal, en el teatrino, en fin. Pero cuando llega la gente un poco despistada, hay gente muy amable, muy conocedora, hay buena seguridad, hay sitios de parqueo cercanos, habilitan las calles, le tratan de dar la mejor información y la mayor comodidad a quienes asistimos. Entonces el acceso es fácil y se identifica uno cuando yo soy malo para la tecnología, pero tengo mis asesores cercanos, entonces las boletas las compramos con anticipación, porque sé que tienen muy buena acogida desde Medellín y viene gente de Bogotá, claro, por ahí la mitad, pero la otra mitad viene de las ciudades cercanas, de Ibagué, de Medellín, de Pereira, de Manizales, se encuentra y con gente que viene. Me encontré con una brasilera tomando café y ella viene de observadora como periodista digital. Seguramente están interesados en que ese evento tenga ocurrencia en el Brasil. Y eso demuestra que es un evento de reconocimiento internacional. Entonces hay tableros que le indican a uno la programación del momento, del día por la mañana, el viernes por la tarde, el sábado, el domingo que termina. Y no solamente es cátedra, también hay rumba, hay música. Entonces vamos a terminar mañana domingo a las 8, 7 a 8 de la noche con Fruco y sus tesos. Pero hay conjuntos que se presentan todas las tardes de 4 a 5, de 5 a 6 de la tarde, que animan la concurrencia, mientras uno se toma un café entre evento y evento, en sitios también que tienen un gran diseño, simpáticos, entre otras cosas, porque uno ve estivas, 2 estivas y un cojín, otra estiva vertical y otro cojín, y queda una sala lindísima sobre un tapete verde que es el césped del gimnasio, y unas carpas muy bonitas para proteger. Además, Sura y el Banco de Colombia ofrecen café, capuchino gratuitos. En unas librerías hay 2 y uno va, pide su café, mira los libros, observa, se sienta,
está cómodo siempre. O sea, es yo diría, un evento de carácter internacional, no le tenemos que envidiar a nadie. Cuando uno va al Hey Festival, pues claro, allá es más concurrido, en Cartagena, el Hotel Santa Teresa, más gente, embajadas incorporadas en la financiación de los eventos, traen a los Nobel, en fin, pero esto va para allá. El Festival Gabo está adquiriendo un prestigio grande que lo va a llevar seguramente a traer también premios Nobel y hacerlo en diversas ciudades como lo hace el GEI, que va a un municipio de Antioquia, viene a Medellín y después va a Cartagena. Eso es muy interesante. Pero bueno, les voy a contar mi experiencia. Ayer llegamos a la biblioteca del Gimnasio Moderno y estaba 3/4 de entrada con una periodista guatemalteca que contaba la verdad de lo que pasa allá. Hace poco tuvimos un problema que iban a demandar a nuestro ministro de Defensa porque había estado allá como delegado de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, averiguando por algunos casos de corrupción. Y entonces el presidente, que se vio afectado, dijo que ese señor había cometido errores y que lo iba a demandar y qué tal. Pero toda la comunidad salió a defenderlo porque él estaba en su oficio. Y si detectó alguna irregularidad, pues la denunció. Pero la periodista lo también respaldaba, decía, no, ahí hay casos de corrupción, ahora estamos próximos a elecciones y ese es el tema de la campaña. Total que se tratan todos esos temas. Hace unos años en el Parque Explora y en el Jardín Botánico de Medellín se habló de Panama Papers y se señaló a una directiva de Servientrega como que tenía una empresa ficticia donde se hacían transacciones financieras que le permitían obtener capitales sin pagar impuestos. Pero hoy vi que no, que equivocaciones de la Fiscalía que no aportó las pruebas suficientes hicieron que la Corte desechara esas pruebas porque no eran contundentes y la declaró libre de culpa. Pero todos esos casos se ven, también los Pandora Papers, que es la misma cosa, la gente de todo el mundo organiza empresas de papel y con eso reciben giros de la corrupción y producto de lavado de dólares y esas cosas. Y los periodistas que se están organizando mundialmente, en el caso de Panama Papers, son 320 periodistas en el mundo, con un ingeniero centroamericano, entre otras cosas, que encriptaba la información para que no trascendiera. Y lograron llegar a concluir que había mucha gente en el mundo que usaba ese método de Panama Papers y Pandora Papers para lavar dólares, para recoger la plata de la corrupción. Y en muchos países han sido condenados, en Ecuador, en Perú y otras partes. Pero eso muestra que se trata el tema de periodismo de investigación, hay periodismo de salud, periodismo de turismo, vinieron dos argentinos, hicieron un panel sobre periodismo de viajes y hay premios también para que hacerle homenaje a un periodista experto en ese tema que falleció y se creó un premio que permite que los periodistas que se dedican a ese tema puedan concursar y ganar un premio, como es, por ejemplo, un viaje a Europa para que haga una crónica de viaje durante 2 o 3 meses. Y es interesante. Después de esa guatemalteca nos fuimos hacia Barcha, el hijo de García Márquez, con una entrevistadora muy hábil que conoce muy bien el tema del cine. Entonces fue un diálogo muy sincero, diría yo, muy espontáneo.
Entonces le preguntaba sobre por qué seleccionó actores y actrices del primer orden para su primera película, que debían ser escasos y muy costosos. Y dijo, porque pues con razón, yo estoy empezando y uno tiene que oír más al actor y a la actriz para formar, para adecuar el guión a los diálogos, hacer un casting para los actores secundarios que encajen con los principales y pueda salir una imagen que le guste a la gente, que le llegue al público. Y claro, con un guión que tenga alma, que tenga que mostrar al público. Y hablaba también de los actores naturales, que a veces hay que utilizarlos. Y hay gente con una habilidad innata que no tienen necesidad ni siquiera de entrenamiento. Les hacen un casting y dice, esa es la actitud que debe asumir frente a las cámaras. Y salen. Y lo que decía después era que los niños tenían algún grado de dificultad para formarlos, a menos que sea un niño de esos pilísimos que han participado en series, en televisión, o que ya tienen una o dos películas y que ya también tienen condiciones de actores de primer orden. Pero que él no tenía tiempo para formar actores, pero que le iba bien con sus diálogos previos a lo que llaman ellos la hechura de la película, comenzar a decir 1, 2, 3, cámara, acción. Entonces, resultó Rodrigo hablando de su papá, también le preguntaron que tengo muchas influencias de mi papá y de mi mamá, con uno todos los días. Dice, me puse a recordar unos mensajes hablados de mi mamá y eso, la tristeza ya pasó, ahora es la alegría de todo lo que me aportaron en vida y que tienen influencia en todas las cosas que yo hago. Y es un hombre agradecido. Dijo, pues yo les tengo ventaja a algunos de ustedes porque, pues claro, haber tenido una familia que me llevó a México, a Barcelona, que me permitió conocer un poco más de mundo, y el prestigio heredado de mi papá como premio Nobel, pues eso ayuda a que la gente lo oiga, lo vea, y los actores le paren bolas, porque saben quién es el personaje. Muchas veces le preguntan a uno, ¿y quién es su papá? Como para que uno diga, no, yo vengo de una familia que originalmente no era muy poderosa ni cultural ni económicamente, pero que se hizo culturalmente y después vino la economía. Entonces, decía un dicho muy caribe, de cualquier matojo salta una liebre, decía unos amigos míos en Valledupar cuando les hablaban de Diomedes Díaz. Digo, ¿y quién es ese muchacho? Dice, no, hay un muchacho de una vereda de la Junta y que canta bien, hay que oírlo. Y decía otro, sí, es que de cualquier matojo salta una liebre. Y resultó Diomedes como buen cantante, buen compositor, buen intérprete. Y así pasa en la vida. Entonces, todos tenemos que no dejar pasar el momento justo, porque las oportunidades son calvas, decía alguien, se presentan y aprovechan, pasan y no vuelven a aparecer. Entonces hay que tener esa consideración. Pues Rodrigo resultó dando la palabra al público y yo tuve la oportunidad de preguntarle y decirle, bueno, su papá Gabo hizo San Antonio de los Baños para enseñar cine en Cuba. ¿Usted no ha pensado que aquí en Colombia se puede? Y me contestó, me dijo, para eso tenemos la fundación. Pero la fundación se ocupa de periodismo, se ocupa de algo de otros temas ahora, de otros medios, pero no de cine propiamente dicho, para tener una cátedra, una facultad de cine que conecte la literatura con el cine, como hizo el papá, porque todas las crónicas de una muerte anunciada, una crónica que se volvió película, El amor en los tiempos del cólera, una novela que se volvió película. Ahora él mismo está
está prácticamente editando los 100 años de soledad para Netflix. Entonces, se necesita a alguien que ella él mismo decía, ahora cine se puede hacer con un celular. Sí, se puede hacer con un celular y puede que haya un buen guión y buena película en un corto o un documental o, ¿por qué no, un largometraje? Pero vaya usted a distribuirla y encuentra los problemas. No hay quien distribuya una película de un director o de un productor recién salido en el tema. Entonces, esos apoyos se necesitan si hay una escuela, si hay un respaldo financiero y si hay un reconocimiento para que la película circule. Esa era una de las talanqueras que le ponían algunas otras personas que pudieron preguntarle. Entonces vamos a dejar en esta primera parte por ahí, vamos a hablar de otros 2 o 3 temas en la segunda parte. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Bueno, no quería dejar desapercibida la programación de lo de Gabo y el podcast. También hubo una clase de podcast de un muchacho, pues yo digo muchacho, un joven de 30 a 32 años, pero que domina el tema y es muy generoso con todas las instrucciones que dio y las preguntas que aceptó, con unas respuestas precisas, contundentes, y además ofreció la dirección electrónica, el teléfono, para que la gente le consulte. Entonces, eso es lo interesante de esos eventos, que la gente es muy, pero muy generosa. Entonces, también al final Rodrigo firmó este libro hecho por el Gabo Mercedes, una despedida. Yo lo tenía, entonces me lo firmó. Es muy simpático y muy generoso también, muy formal. Pero también estuvimos en un evento en Villa de Leyva, en el que participamos como periodista cultural, pero había 32 poetas de primer nivel, y pues hicimos alguna intervención en unas polémicas que se presentaron ahí acerca de la definición de poema, poemario y poeta. Entonces alguien decía que poeta no es todo el mundo, o que el declamador no es poeta, y otro decía, no, es que el poeta puede practicar
hacerlos, interpretar sus propios poemas y hacerlo de la manera que cree que tiene la mejor calidad posible. Entonces, pues hay que declamarlos, hay que recitarlos como se hacía antes. Y otros querían otro concepto. Entonces, a través de poemas pudimos convencerlos que todos los poetas tienen razón. Unos se autointerpretan, otros que leemos poesía, pues hay que leer muchas veces para tratar de captar el mensaje que le quiso dar el poeta a sus lectores, y uno tiene que tratar de hacerlo, de interpretar ese sentimiento y trasladárselo a través de énfasis, de formas de leer. En todo caso, les hablé mucho de Chía por aquello de que la laguna de Iguaque, cerca de Villa de Leyva, fue donde tuvo origen la humanidad según el mito de creación muisca. Y les recordé que aquí en Chía tenemos el monumento a la raza, donde están Bachoa y Sugunzúa, que interpretan el mito de creación muisca, diciendo que por orden de Chiminigagua, el señor de la luz y creador del universo, emergieron de Iguaque con el propósito de poblar el mundo muisca. Entonces les encantó mis cuentos y mi forma de narrar esos mitos, y al final aplaudieron y me regalaron algunos libros autografiados por sus autores. Yo pues estoy muy orgulloso de eso, porque que reconozcan que en Chía tenemos un programa de televisión que se preocupa por la cultura, por las poesías. Estuvimos recordando a María Mercedes Carranza, que hace 20 años, en mayo, entregó premios a quienes participaron en una convocatoria de poesías por la paz. Y después de 20 días, un mes, por ahí, por estos días, se suicidó María Mercedes Carranza hace 20 años. Esa fue una gran pérdida, porque era una mujer que convocaba. Esperaban 3.000 poemas, llegaron 6.000 poetas y 30.000 poemas. O sea, tenía una capacidad de convocatoria impresionante. Y además, pues el tema de la paz ha sido recurrente en la poesía. Total que se llenó esa plaza de toros, me acuerdo, hace 20 años, para entregar los premios a los ganadores, leer los poemas, y ya estuvieron los Aterciopelados y otros conjuntos. Es de María Mercedes Carranza y a J. Mario Arbeláez, que vive por allá en Villa de Leyva, y esperaba encontrármelo, porque pues tengo unos libritos de J. Mario que guardo con mucho cariño. Y después participaron varios poetas, muchas mujeres que hablaban, maestras que hablaban de cómo motivar a los niños, acercándoles la poesía en forma de coplas para que quisieran la poesía, se quisieran quedar ahí leyendo poesía y en lo posible escribir poesía. Y eso es muy interesante, que una profesora se dé cuenta de cuál es la vía para llegar al corazón de los niños y se queden en la poesía. Otra hizo unos poemas eróticos fantásticos, hablando de tú que penetras mi cuerpo y calma mi ansiedad y cosas así. Bueno, válido también. Otro señor se dedicó a hacer una lectura poética sobre el metaverso, sobre la inteligencia artificial, pero en una prosa poética bien buena. Es decir, que allá tuvo cabida todo el mundo, se hicieron 2 o 3 rondas, un evento de 3 horas y media, que empezó a las 10 y terminó a la 1:30, y muestra que todos tienen capacidad, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, adultos mayores, participando con entusiasmo y, como les contaba al principio, declamando, recitando sus poemas, unos con una muy buena actitud. Y da gusto que en Villa de Leyva, que es tan cultural y que organiza tantos eventos, como un encuentro astronómico, que estamos en deuda en Chía de hacerlo, porque somos la ciudad de la luna. Ellos tienen
en el infiernito su mirador astronómico para llegar a Iguaque, que es el centro de la producción de los efectos astronómicos. Entonces, en Chía debiéramos tener uno y alguna vez me propuse con Germán Puerta hacerlo, pero no conseguí la anuencia del gobierno municipal ni patrocinio de particulares, porque me falta esa habilidad realmente. Pero hay que hacerlo algún día, un encuentro astronómico en Chía y hacer avistamiento, utilizar los telescopios para avistar los fenómenos de luna llena. Eso tiene que ver mucho con un evento que quisimos que fuera recurrente y que se llamaba Luna Llena de Poesía. Cada vez que hubiera luna llena se iban a reunir o nos íbamos a reunir los poetas y los lectores de poemas. Entonces llevábamos una baraja de libros de poesía de diferentes poetas para que la gente que no ha hecho poesía, pues que lea al poeta de su gusto, a Julio Flores, a José Asunción Silva, a Raúl Gómez Hattin, a María Mercedes Carranza, a Maruja Vieira, que también fue leída allá en Villa de Leyva. Eso es muy importante que se haga y que tenga trascendencia. En Chía falta mucha actividad, mucha innovación. Hay que rotar esos ganadores de los estímulos para que haya nuevas voces y nuevos beneficiados. Y así lo dice la ley, una persona que participa en un semestre no puede participar en el segundo. Si gana en el primero, no. Si no gana, pues que insista. Y si es tan bueno, pues que haga un gran evento y demuestre que realmente su trabajo es de muy buena calidad artística, en música, en poesía, en danza, en literatura, en todas las bellas artes. Y otro evento en el que tuvimos la oportunidad de estar fue con 3 caricaturistas, 2 caricaturistas, Vlado, que es muy reconocido y que tiene a Leida como su voz femenina, y mucha gente cuando sabe que Vlado, contaba él, es el autor de la caricatura de Aleida, dicen, no, yo pensé que era una mujer, una señora, pero ese señor, ¿qué va a saber de sentimientos de mujeres? Pues él sabe mucho, pero cuando ve que como que Aleida no está diciendo la verdad o no sale de su corazón, consulta con su hija que es psicóloga. Le dice, papá, no, eso no se puede escribir así. La caricatura está bien, pero el texto me parece que hay que cambiarlo porque las mujeres no pensamos como cree usted. Entonces cambia la caricatura. Y dice Aleida, en otros tiempos tuvo más acogida, porque pues claro que era casi que una defensa feminista, Aleida. Y nada, cuando se dan cuenta de que es un hombre, pues dejan de mirarla o definitivamente la miran con más reserva. Entonces, muy bien. Otro, Pablo Guerra, habló de cómo él hace guiones para los cómics. Y muchas veces decía él, los artistas que diseñan los cómics no me hacen caso y hacen cosas diferentes, pero para mejorar. Decía, este personaje yo lo creé así, pero usted lo ha mejorado terriblemente a través de los muñequitos, de los cómics. Entonces, hay unos equipos de trabajo, decía él, que muchas veces no salen. El guionista, que soy yo, es el que se gana los aplausos, pero hay gente que aporta, mucho a la hora de publicar, el editor, que son varios, el mismo dibujante o artista, y ahora está de moda la novela gráfica, y Mario Mendoza está haciendo más novela gráfica y más cómics que literatura, porque él hace algunos textos, pero las figuras son las que más mensaje muestran a la comunidad que los lee, que los ve, porque los cómics también se leen. Yo leía El Fantasma, Benitín Lleneas, una cantidad de cosas.
Y eso tiene sus y uno los recuerda con alegría y gratitud, porque a esos actores, a esa gente que se atreve. Y estaba Mico, que es caricaturista del Espectador, y también contaba cómo sufrió un cáncer y lo superó, un cáncer de hígado. Y entonces Vlado pedía que aplaudiéramos el hecho de que se hubiera curado de ese mal de salud. Y fue una cosa simpaticísima ahí y un narrador, un doctor Padilla del Espectador, que es editor cultural, genial. Entonces al final Charlie Hebdo y Salman Rushdie, los versos satánicos y se acuerdan de las caricaturas de Mahoma y después la masacre que hubo en París con Charlie Hebdo y la pregunta era, ¿es tan alto riesgo ser caricaturista en Colombia? Y él dijo que alguna vez alguien lo amenazó, pero que tuvo unas personas que lo cuidaban unos días, pero que eso es muy harto, muy aburridor, pierde uno privacidad, intimidad. Y desechó eso, pero que nunca más. La gente entiende que hay que criticar las cosas malas y a veces buenas, salen caricaturas positivas. No siempre son críticas negativas de los personajes que tratan de narrar ahí. Entonces también es otro evento que aportó algo y nos dieron este periódico de Vlado que se llama Pasquín y que es de distribución gratuita, pero tiene muy buen contenido. Yo lo estuve leyendo y Juan Manuel López Caballero, Leopoldo Villar Borda, Juliana González, Ricardo Sánchez Ángel, Mario Tascón, tienen muy buenos columnistas este periódico El Pasquín, que se consigue como publicación gratuita. Entonces siempre habrá alternativas en el periodismo, así pues lee uno los tradicionales, El Siglo, La República, El Espectador, El Tiempo, El Heraldo, El Occidente, La Patria, pero siempre hay otros alternativos, periódicos nuevos, gratuitos, tienen algún tipo de patrocinio, pero también tienen sus cómics, Boggy, El Aceitoso. Les recomiendo leer el cada vez que puedan, porque además es de columnistas que no piensan todos igual. Y de eso se trata, de oír opiniones diversas en un país pluriétnico, multicultural y formas diferentes. Hoy estaban ofreciendo en la UNAL guajirismos, una forma de escribir de uno de sus hijos más ilustres de La Guajira. El presidente está por allá y ojalá resuelva los problemas de desnutrición, del agua, del abuso, del cambio de dirección de los afluentes del río Ranchería y que Guajira pueda tener agua potable, que ojalá se inventen la forma de desalinizar el agua marina y tengan agua potable, porque como que nos sobra el agua ya en esa península de La Guajira, y hagan como en Aruba, que tienen un procedimiento para sacarle la sal y quedar agua potable. Es un poquito más costoso, pero cualquier costo es válido cuando se trata de salvar la vida de un niño o de una madre en Colombia. Y eso creo que está haciendo el presidente allá en Guajira. Es todo por hoy. Buenas noches y nos vemos el próximo miércoles.